Bienvenidos al Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales de la Universidad de Palermo. En nombre de la Universidad de Palermo, una alegría obviamente continuar tras año con este congreso y obviamente contar con la participación de ustedes, que bueno, algunos ya nos vimos el año pasado y otros el año pasado y el anterior. Así que bueno, muchas gracias. A mí me toca ser un poco el tirano del tiempo, ¿sí? Todos saben que tienen 7 minutos, nada más, 7 minutos para poder hablar, ¿sí? Así podemos hablar todos y les voy a pedir, si puede ser, se anotan las preguntas que tengan y al final, cuando termine el último expositor, hacemos las preguntas a cada uno, ¿de acuerdo? Así que, sin más preámbulos, si están de acuerdo, Gerson da Silva, que es uruguayo, no brasilero, y encima está tomando mate. Qué mal, qué envidia que me da. Pero bueno, les voy a pedir a cada uno si puede ser que se presenten, ¿sí? No sé si el nombre, apellido, de dónde son, y bueno, y ahí voy a empezar a contar los 7 minutos. Una vez después de que se presenten, no se preocupen. Bueno, Gerson. Bueno, Gerson da Silva, de Uruguay, de Montevideo. Soy Lead Game Designer y Project Manager en uno de los equipos de Ironhide Game Studio. Es una empresa uruguaya que puede haber sido conocida por el desarrollo del Kingdom Rush, del Iron Marines. Básicamente nos especializamos en juegos de estrategia y que van para móvil y luego se portean a PC. Un poco como introducción a quién soy. Nos vamos a presentar todos antes de que yo arranque la presentación, ¿verdad? ¿O ya arranco? No, la idea mía era que cada uno se presente cuando comience a hablar, o sea, te presentás y ahí arrancamos y después a cada uno en el turno de cada uno se presenta cada uno. ¿Está bien? Perfecto. En ese caso, vamos a contar los 7 minutos. Vamos a ver si me da el tiempo. Bueno, la idea de esto era hoy conversar un poquito acerca de cómo abordar la etapa de prototipado. Es una etapa compleja. En principio, tan compleja que para mí generaba la idea de un laberinto. ¿Por qué esto del laberinto del game designer? Porque de hecho desde el proceso de ir del concepto de un juego a la producción, se tienen que tomar un montón de decisiones, no siempre con toda la información clara para estar seguros de que la decisión nos lleva a donde queremos llegar. Entonces la sensación que da es a veces un poco de, bueno, tengo que tomar izquierda o derecha sin estar muy seguro a dónde me va a llevar. Entonces, bueno, para entender un poco esto del laberinto del game designer, en principio nosotros entramos a este proceso con una idea, ¿tá? El juego que queremos hacer. Yo tengo una idea de que quiero hacer determinado juego. Y luego de todas estas decisiones, uno emerge al otro lado a producción. Producción básicamente es la etapa en la que se está generando contenido. ¿Tá? Pero ya se sabe lo que se quiere hacer en el juego, solamente generar contenido. Ya sabes cuánto precisás y cómo lo vas a hacer. Entonces a esa etapa uno llega con todo un montón de personajes, narrativas, sistemas, dinámicas, lo que sea, ¿no? La otra manera de verlo es al revés. Es imaginarse que uno entra a ese desafío con una experiencia, o sea, la experiencia que queremos que tenga ese jugador en la medida que interactúa con nuestro juego. Y precisamente, luego de todas esas decisiones, lo que se tiene es una serie de ideas de cómo llevar a cabo esa experiencia, de cómo lograr que el jugador tenga esa experiencia. Entonces, cuando te paras en esas ideas, te vas a encontrar con que algunas son lo que el juego necesita para lograr esa experiencia. Esas están buenísimas. Vamos a asumir que somos buenos diseñadores y que por lo menos la mitad de todas esas ideas que tenemos son buenas ideas, son ideas que nos sirven para lo que nosotros queremos hacer. Ahora, es cierto que hay otras ideas que ni suman ni restan, no suman a la experiencia, tampoco complican el juego. Ahora, en principio parece que estas no son un problema, pero sí lo son, ¿tá? Porque esas son ideas que igual generan tiempo de producción, igual hay que comunicarlas, y sobre todo confunden y ensucian la experiencia que nosotros queremos que tenga el jugador, ¿tá? Entonces, en sí no son un problema, pero terminan siéndolo. Y por último, tenemos estas otras, que son las ideas que interfieren y perjudican en la experiencia que nosotros queremos tener.
¿Cómo es que llegan al juego? Y bueno, porque en su momento no se nota que son malas ideas, porque en el principio, precisamente en esa elección de izquierda a derecha, sin saber a dónde voy a llegar, parece que está bien. El gran problema de estas heridas de muerte, como me refiero a estas ideas, es que si tenés suerte te das cuenta cuando ya avanzaste mucho, cuando tenés muchas cosas hechas y se caen junto con un montón de otros sistemas que vos construiste arriba de esto. Eso sí tenés suerte. Si no tenés suerte, porque ya no tenés tiempo para hacer eso o porque te diste cuenta tarde, terminan saliendo junto con el juego. A todos nos ha pasado ver juegos donde hay elementos que no entendemos en un juego que está muy bien hecho, qué hace eso que realmente está muy mal. A veces porque no se dieron cuenta, a veces porque no lo pudieron resolver. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Bueno, de alguna manera tener un método que nos permita atravesar todas esas decisiones, llegar al otro lado del laberinto con la menor cantidad de ideas heridas de muerte o de ideas que nos ayudan a la experiencia. Entonces, una de las maneras es a través de los pilares, de determinar pilares de tu juego cuando estás en esa etapa de concepto. Esto se ha hablado mucho, no es novedoso. Lo que yo trato de agregar acá es cómo dividir esos pilares para que realmente terminen siendo útiles, para que te den la percepción y te den la profundidad que vos necesitas a la hora de usarlos como referente para tomar las decisiones que te lleven a un prototipo más eficiente. Entonces, por un lado tenés los pilares comerciales, ¿no? Que tienen que ver el tiempo que vos le podés dedicar a este proyecto, que es dramático. ¿No? No siempre tenés tiempo infinito, seguramente no lo tengas. ¿Cuánta inversión se puede generar en ese proyecto? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a aceptar? Porque si tú te encontrás en una situación donde tu empresa o tu estudio o tu emprendimiento o tu idea no puede aceptar riesgos grandes, eso ya te va a marcar las decisiones que vos podés tomar. Por otro lado, tenemos los pilares de desarrollo. ¿Para qué plataforma vas a estar haciendo tu juego? Eso es dramático a la hora de qué decisiones podés tomar o no tomar. ¿Cuál es el proceso con el cual vos y tu equipo desarrollan el juego? ¿Tu equipo ya ha estado en el proceso de desarrollar un juego? ¿El método que van a usar, el sistema que van a usar de desarrollo, la manera en que van a estar pasándose las tareas de unos a otros, ya es conocido, lo están improvisando o lo están aprendiendo? También afecta dramáticamente el desarrollo del juego y las decisiones que puedes tomar. Y por último, el know-how, o sea, ¿qué es lo que vos sabés hacer? ¿Dónde sos bueno? ¿Qué es lo que ya has hecho? ¿Qué experiencia vos podés capitalizar para estar seguro de que tomás decisiones en un ámbito que son de mayores certezas y de mayor evaluación de lo que va a pasar al final? Y por último, sin duda, los pilares de diseño. O sea, por un lado, ¿cuál es el objetivo? Y acá el objetivo es qué lugar va a ocupar tu juego en el ecosistema de los juegos. O sea, tu juego es la nueva revolución en los juegos de estrategia sincrónico, o es simplemente una variante del Candy Crush. No hay nada malo en hacer una variante de Candy Crush. Acá el problema es que vos no sepas y no seas consciente de qué estás haciendo y los riesgos y las decisiones que están asociadas a eso. Por otro lado, lo que hablábamos al principio, vos tenés una experiencia que querés transmitir a tu jugador. Hay algo que tu juego tiene que entregar a tus jugadores. Eso es fundamental. Y por otro lado, los límites. Y acá hablo de los límites del propio game designer. Los límites que se quieren romper. Tú capaz querés probar un sistema de economía que hasta ahora nunca probaste. No necesariamente es lo que el juego necesita, pero es lo que vos querés probar. Y de nuevo, no es malo que vos te arriesgues a probar algo simplemente porque querés saber si lo podés hacer. Lo malo es que vos no estés al tanto de que ese es el motivo por el cual estás tomando esa decisión. ¿Tá? Que te mientas de que no, el juego precisa. No, el juego no precisa, vos lo precisas. Y es perfectamente válido, pero tenés que saber que ese es el motivo. Entonces, una vez que tú juntás estos 9 pilares, te encontrás que tenés un mucho mejor panorama contra el cual vos tomar decisiones, contra el cual definir hacia dónde va tu juego y cuáles son las cosas que querés prototipar. Y eso nos lleva a él, ¿para qué estamos prototipando? Entonces, acá hay preguntas, ¿no? Tenemos el conocimiento técnico, las mecánicas que nosotros tenemos van a lograr el objetivo, es divertido el juego, fundamental, ¿no? O sea, fundamental contestarse eso. Ahora, al final de cuentas, ¿para qué estamos prototipando? Estamos prototipando para responder lo que no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú agarrás la idea que tenés, esa experiencia que tenés, la pasás a través de esos 9 pilares y te preguntás, ¿qué es lo que no sé del juego que quiero hacer? Ahí te empieza como a quedar mucho más claro qué es lo que tenés que prototipar. Para poner más claro el ejemplo, si tú querés hacer un juego de plataforma,
no tenés que prototipar el salto del macaco de una plataforma a la otra. A no ser de que vos tengas dudas razonables de no tener la capacidad técnica para programarlo. Ahora, ya sabemos que eso funciona, ya sabemos cómo funciona, ya está el Mario. No precisás prototipar eso. Ahora, tu juego, ¿en qué se diferencia del Mario? ¿Por qué alguien va a jugar tu juego y no va a seguir jugando al Mario? Bueno, eso... Perdón, Gerson. ¿Se me está acabando? Sí, Dale, perfecto, ya lo redondeo. Eso es perdón. lo que tenés que prototipar. ¿Qué, 30 segundos tengo? Sí, sí, un minuto. Dale. Ah, perfecto, bien, no, me sobra. Entonces, eso es lo que tendrías que prototipar, lo que es distinto. ¿Tá? Entonces, para tener como bullets de qué es lo que debería prototipar, las mecánicas nuevas, el gameplay, o sea, cómo va a ser esa jugabilidad, la experiencia objetivo, porque tú estás haciendo un juego para lograr algo, bueno, lo estás logrando. Las pruebas técnicas, porque te puede pasar de que vos no seas tan bueno como te imaginas y que no puedas programar lo que querés programar o no puedas hacer el arte que querés hacer. Y sobre todo, abstracciones de los sistemas. Es muy común que cuando se vaya a prototipar se haga como el juego, pero más chiquito. No, no es eso. ¿Tá? De repente un sistema que emula algo que vos vas a hacer en el juego ya es suficientemente bueno para que vos puedas saber si eso funciona o no funciona. ¿Tá? Entonces, al final, cuando vamos a las etapas de desarrollo, concepto, prototipado, como los puntos grandes es en el concepto plantear el objetivo y definir los pilares. Y en el prototipado, responder las dudas y generar opciones para después poder tomar mejores decisiones. Obviamente las etapas de desarrollo son mucho más, generan muchos más elementos y es para una charla mucho más larga que esta. ¿Tá? Pero, sintetizando, estas serían, en la experiencia que hemos tenido a lo largo del desarrollo de varios juegos, las claves para mantener un proceso de concepto prototipado y a producción lo más eficiente posible. Obviamente, esto es algo que va evolucionando y cambiando y ajustándose y vamos descubriendo errores a medida de cada proyecto que hacemos. Así que cualquier comentario es bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado y la verdad es un placer participar. Bueno, muchas gracias, Gerson. Perdón el tema del tiempo, No, pero perfecto, perfecto. no, mil disculpas. Eh, bueno, como vieron la experiencia de Gerson, un minuto antes nos voy a estar, o sea, les voy a avisar que les queda un minuto, ¿está bien? Bueno, ahora sí, Anthony Márquez. Anthony, ¿estás? Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto. ¿Cómo les va? Les comento. Mi nombre es Antonio Márquez, soy diseñador multimedial, estudiante de crítica de artes y en este caso les voy a hablar sobre el estatuto artístico de algunos videojuegos, ¿sí? ¿Qué es lo que los hace obras de arte y cómo pasó del arte clásico, cómo hubo un traspaso del arte clásico a los videojuegos de este tipo? Arranco. Con arte clásico me refiero a la apreciación de la naturaleza, ¿sí? Perfeccionada en el Renacimiento. Bien, entonces comenzamos con ¿qué es el arte? Puede ser una pregunta tediosa para algunos o para otros causar interés, ¿no? Según Arthur Danton, un crítico que fue muy importante en nuestra época, el arte es una obra de arte es arte cuando tiene un significado y trata de algo, y cuando ese significado se encarna en la obra. Entonces, esto lo que nos hace saber es que no es necesaria la belleza para que algo sea artístico. Rosalind Krauss, una historiadora de arte también, muy importante, habla sobre la materialidad expandida, tomando parte de la obra de Danton, donde dice que la materialidad y la escultura y la pintura se alteran y se expanden, no evita su estatuto artístico. ¿Bien? Entonces, ¿dónde podemos conseguir las esculturas y las pinturas y todo a lo que nos remitimos cuando hablamos de arte? Justamente en... Ah, perdón, ¿qué pasó? Perdón, me perdí un poco. ¿Qué pasó con las esculturas y las pinturas? ¿Sí? La mímesis, según la Real Academia Española, en la estética clásica es la imitación de la naturaleza, que es la finalidad esencial que tiene el arte. ¿Dónde conseguimos ahora esa imitación de la naturaleza? En los videojuegos. ¿Bien? Obviamente no es lo mismo hablar de pintar sobre una Cintiq, ¿sí? Que con una pintura al óleo, como tampoco es lo mismo modelar en arcilla que esculpir en ZBrush. Pero ciertamente lo digital se ve alterado por códigos y estructuras algorítmicas muy difíciles de entender, pero las bases de la producción artística son las mismas. ¿Bien? Teoría del color, perspectiva, composición, anatomía, y entonces el objeto de contemplación es el mismo, y en este caso nuestro objeto de contemplación es la representación de la naturaleza. ¿Por qué tendría que modificarnos de alguna forma
el soporte en el que se nos presenta. ¿Sí? Pasemos de la producción artística y del objeto de contemplación a qué es lo que nos mueve internamente este tipo de obras, tomando estas obras como videojuegos. Tenemos el ejemplo de A Plague Tale. ¿Bien? Tenemos a Amicia, que es una adolescente que debe huir de su hogar, ya que su familia fue ejecutada por la Inquisición, y además de esto, la finalidad es poder conseguir un remedio para su hermano, ya que está muy enfermo. Y además de tener como enemigos a los inquisidores, deben atravesar todo un campo en medio de plena peste bubónica. ¿Bien? Si ciertas obras de arte han tenido la función de atravesar los años, ¿sí? Como una huella de la historia, también lo hacen los videojuegos. Acá tenemos una pintura de Galileo Galilei, de Rubens, de 1630, justo antes de que este fuera declarado hereje por la Inquisición, y además de eso declarado a muerte. Y al lado tenemos la figura del inquisidor principal de A Plague Tale. ¿Okay? Funciona entonces como una representación histórica, este videojuego en este caso. Si vamos a Hellblade, tenemos que Ninja Theory, el estudio que desarrolló el juego, hizo una investigación muy profunda sobre la psicosis y pacientes que la padecen, y tenían un grupo de investigadores que compartieron con pacientes psiquiátricos para poder darle vida al personaje de Senua. Un paréntesis es que la actriz Melina Jorgens ganó un BAFTA por su interpretación del personaje. Y es notorio que Senua, en el transcurso del videojuego, padece una enfermedad mental, ¿sí? Tiene muchísimas voces que le hablan, voces que la confunden, que la asustan, que la alientan, el personaje se desarrolla dentro de un delirio constante, tiene alucinaciones, todo esto son síntomas de la psicosis. Entonces, tampoco es casualidad que los juegos que escogí sean protagonizados por mujeres jóvenes en situaciones de cierta vulnerabilidad, y no por la típica concepción arquetípica hollywoodense del héroe. ¿Okay? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que los videojuegos, estos dos específicamente tomados como ejemplo, además del envolvimiento narrativo tan rico que poseen, tienen un aporte de enseñanza, un aporte educativo y un aporte que de cierto modo nos sensibiliza la empatía hacia los personajes. ¿Sí? Volviendo a la apreciación de la mímesis, es decir, de la belleza que nos ofrece la naturaleza, cualidad principal de las obras de arte clásico, si hablamos de arte hoy día, sabemos que la belleza no es un punto principal de las obras. Pero si vamos al videojuego, nos encontramos con una copia lo más cercana posible a la realidad. La función de esta copia se lleva a cabo para sumergir al jugador dentro de mundos específicos. ¿Sí? Si vamos a Kant, a quien podemos llamar el padre de la estética, entendiendo la estética como disciplina filosófica, la belleza es desinteresada, placentera, es un concepto determinado del entendimiento, es comunal, es un acuerdo en el cual no hay objeciones, es fugaz y aparece en momentos de mayor contemplación. Acá en este screenshot de A Plague Tale tenemos, por ejemplo, podemos admirarlo de alguna manera, ¿sí? Si estamos en un estado de pasividad, nos podemos sentir que de alguna forma estamos en un lugar cálido, que si nos profundizamos muchísimo más, podríamos identificar al menos a qué puede oler ese campo, cómo se puede sentir el viento, cómo se puede sentir la brisa. Todo esto estando en un estado de pasividad, como mirando un cuadro. Y si vamos a lo sublime, ¿sí? Que cito acá, así como el juicio estético de la belleza promueve una comunidad de placer que no tiene cuestión alguna por nadie, en lo sublime se genera una comunidad a partir de la muerte y el vacío. Acá tenemos en lo sublime de este screenshot del juego, vemos dónde caen los muertos, desde arriba están los cuervos, los podemos escuchar, tenemos a la Inquisición, los personajes temerosos detrás de un cuerpo moribundo, un caballo, sin dejar de apreciar la belleza dentro de lo sublime de este cuadro, ¿sí? Obviamente, llegamos a todos estos puntos gracias a la pintura y a la escultura, que es a donde quería llegar. Cómo el traspaso del arte clásico se va a los videojuegos, que en este caso, obviamente, a pesar de que sean digitales, el fundamento se encuentra en las bases principales de la producción artística. Allí radica el estatuto artístico de los videojuegos de este estilo, sin mencionar, obviamente, a la programación, a la animación, al diseño de sonido, a los recursos cinematográficos. Eso sería hacer un trabajo y una tesis completamente entera. Ameritaría un trabajo muy extenso, ¿sí? Y para finalizar, a las personas que se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que un videojuego pueda ser parte de un trabajo artístico? ¿O cómo puede ser parte de una obra de arte si tiene una función monetaria, si es parte de una industria, si se hace para vender? La cuestión es, citando a Danto nuevamente, negar que el arte comercial es arte solo porque además es utilitario es puro esnovismo. Si vas a una feria de arte directamente vas a ir a comprar piezas decorativas, ¿sí? Si vas a una feria de arte, vas a una feria de arte contemporáneo, vas a ir a buscar elementos
como coleccionista que adornen tu casa, elementos históricos, elementos que después se revaloricen. Entonces no consideraríamos en este caso el hecho de que un videojuego sea mercantilizado, que le niegue eso la oportunidad de ser una obra o no. Ahora esto es algo que se está debatiendo en muchos el hecho de si los videojuegos pueden ser obras de arte o no, y bueno, ese fue el interés de esta exposición. Bueno, Anthony, muy interesante. Acuérdense de las preguntas al final, cuando terminemos todos, por favor, si puede ser. ¿Sí? Carmen, Adrián no está, ¿no? Igual, perdón, John Lee, sí, estás ahí. Te veo, así que, Hola, sí, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, te pido si te puedes presentar y bueno, y comenzar, por favor, ¿eh? A ver, Cuando quieras. Bueno, va. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es John Liyen, vengo de Perú. Soy bachiller en Computer Science y actualmente soy coordinador de una carrera llamada Diseño y Desarrollo de Simuladores y Videojuegos aquí en Perú, en una institución educativa. Tengo ya más de 5 años de experiencia desarrollando experiencias interactivas. Yo llamo a los videojuegos experiencias interactivas porque el concepto de juego como tal es muy complicado de ver. Entonces me gusta llamarlas experiencias interactivas y es justamente de lo que voy a hablar hoy. Y bueno, llevo 4 años enseñando acerca de Game Design y Game Development y actualmente también soy copresidente de la IGDA Perú, que es la International Game Developers Association, y hacemos eventos como el Lima Game Jam, que es una iniciativa del Global Game Jam. Para los que la conocen, es un evento global de desarrollo de videojuegos. Y justo hoy, de hecho me pareció súper interesante lo que hablaron los compañeros hace unos momentos, ¿no? Pero siento que esta charla va a ir un poquito más atrás, un step back. Tal vez está un poco más dirigida a las personas que no tienen mucho conocimiento acerca de qué es el desarrollo de videojuegos y cómo funciona. Y justamente va acerca de eso, ¿no? De que los videojuegos no son un programa, son una experiencia. Y esto es algo que yo utilizo mucho, sobre todo cuando me preguntan, tanto padres como alumnos interesados en estudiar ese tipo de carreras, ¿cuál es la diferencia entre una carrera o desarrollar videojuegos y una carrera como ingeniería de software, ¿no? O programación? Y ahí la respuesta es muy sencilla, aunque no lo parezca, es que los programas, los softwares, ¿no? los programas que nosotros utilizamos, son eso, son programas, son herramientas. Mientras que un videojuego, el objetivo de un videojuego no es ser de alguna manera utilitario, sino es crear una experiencia, dejar un recuerdo, dejar una memoria dentro de el espectador, en este caso el jugador. Y para ver cómo podemos nosotros utilizar esto a nuestro favor, primero tendremos que entender por qué elegimos videojuegos, ¿no? ¿Por qué nosotros, como consumidores de videojuegos, o tal vez si es que alguien es padre y tiene a su hijo pequeño y no entiende por qué juega tanto, eh, la idea es entender por qué nosotros elegimos videojuegos como medio de entretenimiento, teniendo tantas opciones, ¿no? Dentro del mercado. Y lo primero y más importante es la interactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el videojuego es un producto interactivo. Esto quiere decir que es un producto que integra al jugador dentro del proceso que se realiza. Tú no puedes ser un consumidor pasivo de videojuegos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente el que el producto te involucre y te diga, ok, mira, esta es la historia que tengo que contar, pero te necesito que hagas esto para que esto avance, crea una conexión enorme con el jugador que yo creo personalmente que ningún otro medio tiene el poder de hacer. Y yo utilizo una analogía muy interesante aquí, que es, imagínense una película pasada en una sala de cine vacía. ¿Qué pasa con esa película? ¿No? La película empieza, termina, y la pregunta es, ¿cuántas vidas impactó esa película? ¿No? ¿Cuántas personas van a recordar esa película en la noche? ¿Cuántas personas siguen pensando en esa película? La respuesta es nadie, porque nadie la vio. Ahora, si hacemos lo mismo con un videojuego y ponemos un videojuego en una sala vacía,
¿Qué pasa con el videojuego? El videojuego no avanza. El videojuego está esperando, ¿qué cosa? El jugador. ¿Qué está esperando del jugador? Una acción. Está esperando que el jugador haga algo, porque el videojuego necesita al jugador. Esa necesidad mutua entre el videojuego y el jugador hace que la conexión que tiene este medio con el público que la consume sea muchísimo más fuerte que algo como una serie o una película que la puede estar pasando en segundo plano mientras veo mi celular y la película va a seguir. Sí, entonces, esto de interactividad es muy, muy fuerte y es una de las principales ventajas de este medio frente a otros medios, a la hora de comunicar, a la hora de expresar, a la hora de querer conectar con el público, ¿no? Y esto ya se ha visto. Y bueno, diferentes empresas se han dado cuenta que la interactividad es la mejor manera de comunicar, o sea, poner a la persona en conjunto con el producto, ¿no? Es la mejor forma de comunicar. Y Netflix ha empezado a hacer este tipo de cosas ya hace un tiempo, ¿no? Tiene, de hecho, varias series interactivas, ¿no? Que no llegan a ser juegos, pero sí llegan a ser experiencias interactivas. Es por eso que yo no me cierro con la palabra juego. Bandersnatch fue una de las primeras, junto con Minecraft, y luego salieron muchas más. A mí me gustan muchas de estas experiencias, pero no, como lo mencioné, no son juegos como tal. De ahí nace lo que vendría a ser tal vez, ya estaremos hablando de transmedia y de cómo nosotros podemos intercomunicar estos diferentes tipos de expresión para brindar un mensaje 360, ¿no? A nivel de un montón de medios, que eso también es súper chévere. Entonces los videojuegos también te dan la oportunidad de ser, de nuevo, un actor activo dentro de la historia, no un actor pasivo. Una cosa es ver a Batman siendo Batman y otra cosa es que alguien te dé la oportunidad de ser Batman. Entonces es mucho más fuerte la experiencia de ser a la experiencia de simplemente observar o ser un espectador. Lo otro es que mucha gente cree que los videojuegos aíslan a las personas, o las personas que juegan videojuegos tienden a ser personas antisociales, cuando en realidad no es tan cierto esto. Las personas que juegan videojuegos están probablemente más conectados con el mundo que las personas que no lo hacen. Y esto es por una simple razón: los videojuegos no tienen fronteras, no tienen ubicación geográfica. Esto hace que diferentes personas de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo, se unan bajo un mismo objetivo, ¿no? Entonces, quiero que interioricen esto. ¿Qué otras formas de comunicación pueden lograr que personas de diferentes backgrounds culturales, de diferentes partes del mundo, incluso con diferentes idiomas o lenguas, puedan juntarse bajo un mismo objetivo, ¿no? Es muy fuerte, es muy poderoso. Perdón, Sí, un minuto, ¿sí? va. Existe toda la parte de competitividad, ¿no? De cómo esto se puede convertir en un trabajo. Existe toda la parte de cómo los videojuegos tienden a plantear y a piquear en la parte del cerebro que desea resolver desafíos. Esa es una frase muy interesante que dice: lo peor que puede decir un niño es que su tarea es demasiado difícil. Lo peor que puede decir un niño de un videojuego es que es demasiado fácil. Eso quiere decir que nosotros entramos a los videojuegos con la intención de resolver algo. Ningún jugador entra a un videojuego con la intención de que se le regale nada. Y esto es muy interesante para la educación sobre todo, pero en general para la automotivación que viene intrínseca dentro de estos productos. Entonces, por ahí le dejo eso. Esto es muy interesante para la educación sobre todo. Y vamos a la parte de historias, ¿no? Cómo esto se conecta con las historias y cómo podemos dar historias más poderosas. Y es justamente a través del game design. Que el game design no viene a ser nada más que las reglas, las normas, los objetivos, los parámetros que tiene el juego. Pero me gustaría mostrarles este cuadrito, que es muy interesante, donde tenemos por un lado la tensión en las historias y cómo es una estructura usualmente de 3 actos o del camino del héroe, donde tiene picos de tensión, y a la izquierda Flowing Games, que es una teoría en los juegos donde también tienes un lugar sobre el skill del jugador y el reto que le pones, para que no se aburra ni entre en ansiedad, así como en el otro lado para que no se aburra y entre en tensión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta,
hay un paralelismo enorme entre cómo el jugador gana skills y habilidades dentro de un juego y cómo la historia se desarrolla. Y ahí es donde se conectan las mecánicas con la historia y podemos hacer del crecimiento del personaje el crecimiento del jugador al mismo tiempo. El personaje narrativamente puede evolucionar al mismo tiempo que el jugador evoluciona sus habilidades dentro del juego, y esa es una conexión espectacular que tienen los videojuegos. Y bueno, y todo esto va en base a justamente crear experiencias, ¿no? Cuando creen un videojuego, céntrense en crear la experiencia que quieren que el jugador sienta, al mismo tiempo que quieren que el personaje sienta, y hagan un paralelo. Y créanme que va a ser increíble el resultado. Y bueno, muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto, un placer estar aquí. Y ese es mi nombre, ahí están mis redes sociales, si me quieren buscar, yo con gusto puedo responder todas sus preguntas. Muchas gracias, Jordi, te agradezco. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Carmen Bustiazo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy intentando a ver si podemos compartir pantalla. A ver. Ahí está. ¿Se ven las imágenes? Bueno, me presento. ¿Me escuchan bien? Sí, escucharte escucho bien. No estaría, en mi caso, no estaría viendo la pantalla. No estamos viendo nada. Ahora sí. No. Ahí Ahí, sí. ahora sí, ahí ahora sí. sí. Ahora Una sí. foto. Perfecto. Muy bien. Carmen, Bueno, comienza nomás. me voy a presentar. Mi nombre es Carmen, soy docente de nivel inicial y profesora de artes visuales en el ciclo primario. Este es un proyecto que traje hoy para presentarles, que se llama La Gran Bandera Argentina, donde están representados aquellos valores que los que participaron pensaron que estamos dejando de lado. ¿Sí? Esta convocatoria que se realizó y ya lleva 4 años, comenzó en el 2017, previo al Mundial del 2018. La gente estaba muy eufórica, querían sacar sus camisetas de símbolo argentino y demás, y yo dije, bueno, ¿por qué cuando llegan estas instancias mundialistas somos tan argentinos y cuando realmente necesitamos sacar nuestra bandera, nuestra insignia patria, que son nuestras fechas patrias, nos olvidamos que la tenemos? Entonces, esta primer convocatoria se hizo sobre retazos celestes y blancos, se entregaron vía correo, y bueno, me llegaron 374 retazos. A ver si pasa la siguiente. Ahí está. Bueno, esto es una nota que se me hizo el día de la inauguración, en el año 2018, esto fue en junio del 2018. Se me hizo una entrevista para el diario local con la inauguración de la bandera. ¿Sí? Esta es otra muestra que se hizo con la misma metodología en el año 2019. Esto fue para el Día de la Tradición. El primer año, que fue en el 2018, se realizaron 2 convocatorias, donde, bueno, se reunieron 374 retazos, y en el 2019 esta bandera viaja a Buenos Aires. A ver si pasa, está media lenta la compu. Bueno, en el 2019 viaja a Buenos Aires y se hace una presentación de la bandera acompañada de obras en pequeño formato, ¿sí? En un centro cultural de Buenos Aires. Y bueno, en el 2020, ¿sí? Año de pandemia, ya no podíamos salir y demás, y utilicé el barbijo como emblema de, pero que acompañaría a la bandera argentina. ¿Sí? Ahí también se recibieron 30 fotos. A ver si la puedo, qué pena no puedo pasarla. A ver ahí. Ahí están. Estas son las obras que viajaron a Buenos Aires. A ver ahí. Esta obra vino de Italia también. Fue una convocatoria, la verdad, que sumó mucha gente, muchos artistas, docentes, escuelas que vinieron de Trenquelauquen, de La Plata, provincia de Buenos Aires capital, Buenos Aires provincia, ¿sí? Bueno, estas son las obras de pequeño formato que acompañaron, y esto es lo que se armó el año pasado, el barbijo como emblema de, donde, bueno, acá hay alguna foto, otra vez, Italia, todo vía correo, ¿sí?
Bueno, esto es de Buenos Aires, una artista plástica. Esta chica también es una artista plástica. Esta es otra chica. Todas estas fotos acompañan a la bandera argentina. ¿Sí? Lo importante acá, lo que se trabaja, es resaltar los valores. ¿Por qué tomé el tema valores? Y bueno, porque trabajando en escuelas, la verdad se ve mucho de esto, ¿no? De los valores que estamos perdiendo. Incluso los adultos, ¿no? Estamos bastante perdidos con respecto a los valores. Así que bueno, esa fue mi presentación. Ay. Interesante la propuesta artística, Carmen. Muy buena. Bueno, muchas gracias. ¿En qué parte? ¿Cómo? La ¿De escuela. dónde soy? Mira, yo soy de Buenos Aires, pero resido en la provincia de Entre Ríos hace 3 años. Y las escuelas que trabajaron fueron de Trenquelauquen, de La Plata, de Buenos Aires, de acá de Entre Ríos. Trabajaron artistas plásticos, alumnos, niños de jardín, porque como siempre que armo una convocatoria es libre y gratuita. Así que bueno, eso fue todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, no sé quién va a empezar, si Sol, María Emilia o Berenice. Bueno, buenas tardes, yo soy Berenice Bertot. Yo soy Sol Marino. Yo soy Emilia Montese. Bueno, ahora me avisan si se ve. Medida, sí, obviamente. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto, sí, gracias. Bueno, les vamos a presentar a continuación nuestro proyecto Alter Perception, que es el diseño de un escape room virtual para potenciar el pensamiento lateral en estudiantes universitarios aplicando las leyes de la Gestalt. Primero vamos a ver el tráiler de lo que fue nuestra sala de escape. Para comenzar vamos a hablar sobre los ejes de nuestro proyecto, en donde la problemática de diseño a resolver recae sobre los estudiantes universitarios, quienes se ven forjando sus habilidades constantemente, por lo que proponemos un momento de ocio en donde surge esta propuesta de hacer una sala de escape virtual para poder hacer diferentes instancias de desafíos en donde se potencia el pensamiento del lateral de los estudiantes a partir de las leyes de la Gestalt. Bien, partiendo del escenario que queríamos crear, que queríamos en el mismo generar una sensación de profundidad y navegabilidad, optamos por un tipo de representación a la cual nos pudimos adaptar también nosotras, porque había que manejar un poco el tema de la animación, entonces optamos por una animación 2.5D se llama, que oscila entre las 2 dimensiones y las 3 dimensiones, generando esta simulación de 3D. En lo que respecta al HUD, está dispuesto en la parte superior de la pantalla con el fin de que pueda reconocerse fácilmente ante el jugador y así tampoco intervenir en el espacio jugable. El mismo está compuesto por 5 elementos. Por un lado está la salida, que en cualquier momento que el jugador desee abandonar esta experiencia puede cliquearla y retornará a la página principal de nuestro escape room. A su lado se encuentra la configuración, que a partir de la misma el jugador puede regular los distintos volúmenes, manejar una resolución HD y elegir un idioma. En el caso de las ayudas, que cabe destacar que el jugador contará con 3 ayudas a lo largo de todo el juego, el jugador podrá acceder a las mismas en cualquier momento de la experiencia y según su necesidad podrá seleccionar entre una opción 1, que será una opción que sea menos específica, a una opción 3 que será más específica y le dará como la resolución ya del problema. En el medio nos encontramos con el cronómetro. El mismo va a marcar el tiempo que el jugador lleva jugando en el escape room, que totalmente cuenta con 60 minutos.
Por el derecho nos encontramos la restauración del sistema, que es una barra que se va a ir completando a medida que el jugador va resolviendo correctamente los distintos desafíos y obstáculos. Y por último nos encontramos con las pistas, que estas se irán iluminando a medida que el jugador las vaya encontrando. Bien, en el tema de personajes, nuestra sala de escape consta de 5. El principal es el jugador, que va a estar jugando en primera persona, va a ser el héroe dentro de la narrativa. Después tenemos los 2 personajes malos y 2 buenos. Los malos son 2 virus, uno se llama virus adware y el otro ransomware, que van a generar distintos tipos de daños dentro del sistema. Y después tenemos los 2 personajes buenos, que uno va a ser el que va a acompañar al jugador durante todo el recorrido y lo va a guiar, que es el antivirus SEP, y otro personaje que va a ser un habitante de ese mundo que creamos llamado Richrow. Diseñamos una página web de Altered Perception que será de puente para que los usuarios puedan acceder al juego y tener una primera aproximación de cuál es la temática y cuál es la narrativa. Para esta narrativa creamos un mundo distópico en donde las tecnologías toman el control y los aparatos empiezan a dejar de funcionar en todo el mundo. En esta instancia, el jugador es absorbido por la pantalla de su computadora e ingresa a una realidad paralela. Cuando ingresa, se encuentra con este personaje que mi compañera dijo que se llama Sep, que lo guiará a lo largo de todo el juego, y el usuario tendrá el objetivo de eliminar todos los virus dentro del sistema para que se restablezca y pueda volver al mundo real. Una vez que termine el recorrido del juego y se restablezca por completo el sistema, al jugador se le presentará un portal que lo ayudará a volver y se dará cuenta de que gracias a su ayuda todos los aparatos volvieron a funcionar de manera normal. En lo que respecta a la mecánica del juego, acá les vamos a presentar el mapa de todo este escape room, y se puede decir que nosotras presentamos un recorrido definido por la trayectoria. Esto quiere decir que hay múltiples vías secuenciales que conducen a un objetivo final. Es decir, que los resultados de unos desafíos siempre sirven para resolver otros e incluso otros obstáculos. En este caso se encuentran los primeros 3 desafíos que ayudarán a resolver el primer obstáculo, y a partir de la superación se encontrarán con otros desafíos y pistas que ayudarán a resolver el segundo. La superación de estos obstáculos, que son los metapuzzles de nuestro escape room, son los que van a permitir avanzar significativamente al usuario dentro del juego. Con lo que respecta a la disposición de los puzzles a lo largo del juego, sirven para mejorar y reforzar esta narrativa, justificar el contexto y ambientación del espacio para que el jugador genere un nivel de inmersión más alto con nuestro juego. Se tendrá en cuenta también la dificultad de los puzzles para ir mechando entre puzzles más complejos y puzzles más simples, así evitamos que el jugador se frustre y quiera evitar seguir y abandonar la experiencia. A continuación les hablaremos más en profundidad sobre lo que significa cada uno de estos distintos puzzles. Por un lado nos encontramos las pistas, que son los puzzles más sencillos, en los cuales su resolución ayuda al jugador a tener un indicio de cómo puede resolver un desafío o incluso un obstáculo. Estos se presentan estratégicamente antes de los mismos, y si no se llega a resolver este puzzle correctamente, no es que signifique un avance que no permita avanzar en el juego, sino que quizás le resulta más difícil poder resolver algún obstáculo o desafío. Su funcionamiento es a partir de la ley de proximidad, donde el jugador va a visualizar en una pantalla distintas letras y números desordenados, que a partir de su movimiento va a generar una frase que, bueno, le dará esta ayuda al jugador para resolver el objetivo. Bien, en el caso de los obstáculos, los metapuzzles, que son los que le siguen básicamente, serán impedimentos que se le van a presentar al jugador ante los cuales va a tener que acudir no solo al pensamiento lateral, sino a la memoria, porque va a tener que recuperar respuestas que obtuvo de desafíos o de pistas que ya resolvió anteriormente para poder avanzar en el juego. Y por último se encuentran los desafíos, que son los puzzles más complejos, que van a ser los más significativos para la trayectoria del jugador y los que le va a tomar mucho más tiempo. En este caso presentamos como ejemplo ¿cómo es? El desafío de percepción simétrica, que es donde el usuario debe reconocer en el teclado de su computadora aquellos caracteres que sean simétricos y poder ingresarlos en cada casilla. Una vez que logre percibirlos, podrá avanzar, y acá desarrollamos la ley de simetría y la ley de experiencia.
Y bueno, para finalizar, les vamos a mostrar nuestro proceso a lo largo de todo este proyecto, que lo dividimos en espacios jugables y desafíos y pistas. Cabe destacar que todo lo que se ve acá es pura y exclusivamente de nuestra autoría, y nos resultó interesante presentárselos para dar este cierre de la charla y para que vean la hibridación de todo nuestro skate room. Así que bueno, nada, les deseamos muchas gracias, y si les gustó el proyecto lo pueden ir a ver en YouTube, que acá se va a poder ver una experiencia, hipotéticamente obviamente porque está diseñado y no programado, de nuestro skate room. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí Emilia A puso continuación, el link de YouTube. sí, ahí pasa el link del quería canal. decir eso, que justo pasaron el link. Perdón, Gracias. sí, excelente. Muchas gracias. Muy interesante, chicas. Bueno, Juan no está entre los asistentes, así que Gonzalo, te cedo la palabra, ¿puede ser? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Gonzalo Murúa Lozada, también participé el año pasado de una de las mesas, hablando sobre arte y videojuegos. Soy licenciado en cine, orientado al montaje, y tengo un máster en cine documental. Recientemente publicaron mi tesis, que es sobre webdocs, que son documentales interactivos, y doy clases en la Universidad de Palermo. Actualmente de Introducción a la Investigación. El año pasado estuve dando también Discurso Audiovisual 5, que es Historia de la TV y del Cine Argentinos. Un poco la introducción de este proyecto es que justamente es un proyecto de investigación que pertenece a la UP, en el marco de el estímulo a la investigación, que si alguno es docente o estudiante de la UP se puede participar investigando, que eso está muy bueno. O sea que la universidad, digamos, permite, nada, seguir generando investigaciones y pensamiento. Después de esta larga introducción, viene un poco, les voy a compartir pantalla. Supongo que será, a ver. Espera, no entiendo por qué me dice vista previa, hay un montón de vista previa acá. A ver. No sé por qué no me deja abrir preferencias del sistema. Perdón, nunca me pasó. Pasa que estoy con una Mac y no sé si tengo que habilitar. Ahí está, tengo que habilitar esto. Tengo que salir de la aplicación, dice. Gonzalo, ¿me escuchás? Sí. ¿Tenés abierta lo que querés compartir? Sí. Y le das compartir pantalla ahí. Ahí está, para ver vista previa. Ahora sí me deja. Vas a ver varios archivos abiertos. Ahí está. Ahí está, sí. No sé qué pasó que no me dejaba. Me salían signos de admiración. Bueno, entonces, la investigación se llama Representaciones de las sexualidades en los videojuegos. Y de alguna forma... no sé por qué esto me tapa, perdón. Ustedes no ven, ¿no? El recuadro de la vista previa, no. Lo voy a minimizar. Entonces, más o menos de esto se trata. La presente investigación surge de un ánimo de época vinculado a la visibilización del colectivo LGBT, aspecto que se manifiesta en las culturas populares contemporáneas. Día a día esta cuestión está tomando mayor dimensión, haciéndonos dudar de nuestras propias estructuras en lo cotidiano. Observando el amplio éxito de la industria del videojuego, que quintuplica en números a la industria del cine, surge la pregunta: ¿existen personajes LGBTIQ en sus narraciones? Digamos, de alguna forma esta es mi pregunta, la pregunta que gira en torno a toda la investigación. También articulé la hipótesis, que justamente es eso, poder confirmar o refutar si existen personajes o más personajes LGBT en las narraciones. Entonces, me propuse relevar y analizar las representaciones de las sexualidades disidentes en el corpus de videojuegos de diferentes géneros y años. De este modo voy a observar si existe alguna variación a lo largo del tiempo y de cómo narrarlos, ¿no? Estos dos títulos fueron el Sims, que en realidad yo puse de 1999, es el comienzo, y Dragon Age Inquisition, que también es una saga, o sea, de Dragon Age, pero en esta presentación en particular vamos a hablar en Sims, porque si no, no me queda tiempo. Estoy igual haciéndolo súper sintético, después si quieren les puedo pasar la investigación entera, pero bueno, vamos a por ello. Entonces, en la primera parte de la investigación lo que hago es un poco revisar las teorías de género. No sé si están familiarizados, por ejemplo, con Judith Butler, que es una de las más conocidas, que tiene que ver, que traspasan un poco el ámbito académico para salir a la calle, ¿no? De alguna manera, entonces,
lo que nosotros siempre vemos en la teoría, lo que pasa muchas veces es que, no sé, leemos amplios escritos sobre el tema feminismo y demás, bueno, como lo vemos y sobre todo en el fenómeno también contemporáneo, incluso en la Argentina, en el marco que vivimos, vemos cómo estas teorías empiezan a atravesar un poco a la realidad, ¿no? Entonces, este primer capítulo se llama Samus Aran detrás de la armadura, cuerpos virtuales como campo de disputa. De alguna forma yo agarro el personaje de Samus Aran, tomo el personaje, no sé si conocen el juego Metroid, pero bueno, es un juego que surge en el 86, y Samus, que lo vemos acá, le vemos acá con una armadura. En un principio no se sabe si era un varón o una mujer, ¿no? Finalmente se descubre cuando finaliza el juego. Entonces, de alguna forma, esta es la primera protagonista que sale de un rol de lo que se llama damisela en apuros, que después lo puedo explicar con mayor detenimiento, pero básicamente es esto, ¿no? Necesita una mujer o un varón de que la saquen un aprieto, y ese es el rol que hasta ahora cumplía la mujer. Lo vamos a ver en un montón de videojuegos y se repite a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la saga de Mario, ¿no? Entonces, inclusive esto que decía, la mujer no fue aceptada internacionalmente como personaje de este videojuego. Entrando en sintonía con esto, por ejemplo, Estados Unidos las quita de los manuales. Después acá lo que un poco empiezo a tomar es cómo a partir de un determinado momento, acá yo pongo el 2012, pero es un poco antes, un poco después también se puede identificar, empezamos a ver esta cierta incomodidad en la industria del videojuego, que es una industria, está de más decirlo, que es bastante machista y misógina. Y no lo digo yo, sino que es algo que se conoce ampliamente. Recién ahora, estos últimos años, se empezó a ampliar el cupo de mujeres trabajadoras de los videojuegos. Entonces, a partir un poco de estos videos que se llama, bueno, Tropes vs. Women in Video Games, tiene que ver con los tropos, con determinadas temáticas, una de ellas esta que les decía, la de damisela en apuros, de cómo la mujer ha sido desplazada históricamente del mundo de los videojuegos, ¿no? Tanto como personajes como trabajadoras. Entonces, en el 2014 también surge una campaña de ciberacoso que se llama Gamergate, que los invito si quieren a googlearla, bastante fuerte, donde nace de esto, una serie de discursos ambiguos y falta de ideas claras, vinculados principalmente al periodismo, pero también a la crítica, y lo que trasciende de esta campaña es el odio hacia las mujeres y la comunidad LGBT, al punto tal de amenazas, saqueo de cuentas, bueno, hackeo de un montón de cuentas de Twitter y demás. Entonces, a partir de esto también vemos un estudio muy bueno de Adrian Shaw, que lo que hace es investigar un poco cómo otras comunidades que no son los varones, o cómo otros géneros que no es el género masculino, puede incluirse dentro de los videojuegos, ¿no? Incluso también se puede hablar de comunidades, por ejemplo, lo que se llama comunidades marrones, o sea, comunidades no blancas o negros inclusive, que participan también de los videojuegos. Lo que hace Adrian Shaw es hacerlos jugar justamente y ver sus reacciones. Y también hay un paralelo muy interesante de qué es lo que sienten estos jugadores y jugadoras. Y lo que afirma y una de sus conclusiones es que justamente está muy excluida la comunidad LGBT y las mujeres y otras comunidades por no ser mercado técnicamente viables, ¿no? O sea, como que no venden de alguna manera. Entonces, ¿cómo ve un poco después de esto? También analizo la codificación de la comunidad en los videojuegos. O sea, ¿cómo se representa la comunidad LGBT en los videojuegos? Bueno, sigue un poco la línea de lo que yo menciono acá, el código Hays de 1934 de Hollywood, que es un código, para los que saben de cine, que prohibía básicamente un montón de cuestiones vinculadas a lo que consideraban amoral. Lo que no era moral se excluía de las películas, ¿no? Entonces, en los videojuegos sucedió algo similar. Si bien no había un código, sí había un código que era simbólico, ¿no? O sea, que cubría los videojuegos, a la industria del videojuego, de determinada moral. Bueno, yo aquí pongo un ejemplo de 1980 de Brian De Palma, que es un director muy conocido, que también trata el travestismo como un trastorno de identidad, ¿no? En los videojuegos pasa algo similar. Por ejemplo, ya que acá cito múltiples ejemplos, ¿no?, que están en la investigación. Cream Fighters 2 del 91, que hay personajes gays que parecen perros en celo, enganchándose del héroe, ¿no?, como que no lo dejan avanzar. Obviamente siempre como enemigos los vemos. Police Quest Open Season del 93 también es un crossdresser que tenemos que prenderlo fuego para neutralizarlo. Street Fighter, inclusive, seguramente los que conocen de videojuegos verán que existe el personaje Poison, que es un personaje trans, que surge un poco de
un aprieto en el que se vieron los desarrolladores del videojuego, donde les dijeron, ¿cómo puede ser que personajes le estén pegando a una mujer? Bueno, no, es un personaje trans, ¿no? O sea, como que a los trans sí se les puede pegar y a las mujeres no. Bastante particular. Pero así surge Poison, que es un personaje de Street Fighter. Entonces, en este punto nos preguntamos, ¿qué sucede estos últimos años debido a la expansión de las ideas mencionadas anteriormente, ¿no? De lo que veíamos hace 2 diapositivas atrás? ¿Es posible seguir tapando lo que se escapa a la heteronorma? Entonces, de alguna forma hay ciertos títulos que están empezando a incluir representaciones LGBT. ¿No? Aquí yo nombro varios ejemplos, algunos de ustedes los conocerán. The Last of Us es uno de los más conocidos, del 2013, que también introduce una historia de un personaje, o sea, Bill, un personaje que no presenta ningún rasgo estereotípico gay, que también es eso, ¿no? Muchas veces la representación es exagerada. En este caso encuentra a su pareja muerto y le cuenta a Frank, que es el protagonista, sobre su vínculo, ¿no? Lo mismo pasa en Batman en Arkham City, en 2015, que también vemos una conversación de 2 militares y uno le menciona que su otra mitad es un abogado varón especializado en derechos humanos. Mass Effect también, muchos de ustedes lo conocerán porque es una saga muy conocida, contiene personajes canónicos gay, ¿no? Que se encuentran en el bando aliado, o sea, que no son enemigos por primera vez. El jugador tiene que la opción de elegir un sexo biológico y luego de tener un romance con un personaje de su mismo sexo. Y en particular, ¿cómo estoy de tiempo? Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, está jugado. Bueno, voy rápido con los Sims. Estoy jugado. De alguna forma los Sims tienen como un error de programación, y en la exposición EA o EA, perdón, en la EA es la productora, en la E3 se presenta el videojuego, que era un videojuego que principalmente no tenía muchas esperanzas de salir al mercado, y por un error de programación, 2 mujeres se encuentran besándose, ¿no? Ahí es como que se arma un revuelo, y EA lo que hace es, o seguimos con este proyecto o lo damos de baja. Como hubo tanta repercusión, lo siguieron adelante, ¿no? Voy a sintetizarlo mucho, o sea, el Sims lo que hace es acompaña, por como vemos a través de los años, determinadas cuestiones vinculadas a la comunidad LGBT. En el primer juego solo había una relación como un vínculo donde podías coquetear, enamorarte e invitar a mudarse a la casa del otro. Pero bueno, no está incluido, por ejemplo, las relaciones sexuales. Después, más adelante, se empiezan a permitir las relaciones sexuales, incluso se empieza a incluir lo que es la adopción por personajes del mismo género y pagar para tener, por ejemplo, un hijo generado genéticamente por un hijo biológico de ambos, ¿no? Esto es en una expansión del Sims 3, Into the Future. Y finalmente, bueno, esto en el 2004 también ya directamente se elimina el género, que eso es algo muy interesante. Maxis, que después se unió con EA, hicieron una investigación muy fuerte con referentes LGBT para ver cómo hacían para eliminar el género directamente del videojuego. Y eso se pudo hacer. Incluso se puede cambiar de género en el medio de las partidas. Así es que bueno, esa es un poco la síntesis del Sims y los invito a leer la investigación, después si quieren se las paso y seguramente va a estar colgada en la página de la UP en el Estímulo a la Investigación. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias Gonzalo por compartir la investigación y perdón el apuro en cuanto a los Sims. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Renan Julián Munizo Vidal, estás, ¿verdad? Sí, ahí te veo. Te voy a pedir igual que el resto, si puede ser que te presentes y comenzar, así empezamos con el debate. Claro que sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues me presento rápidamente. El nombre legal es Renan Julián Murillo Vidal. Río Murillo Beida es el nombre de batalla en realidad. Soy egresado de la ahora llamada Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En mis épocas se llamaba CUEC, ahora se llama la ENAC. En esta misma escuela también soy adjunto del maestro Flavio González Melo en las materias de lenguaje cinematográfico 1, 2 y taller de ficción 1, que son materias de realización de primer nivel. Y también doy clase en muchas otras escuelas de realización y de guión en la Ciudad de México y en la ciudad de Puebla, en México país también.
Particularmente la experiencia que vengo a platicarles el día de hoy es en una de estas escuelas en Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, donde doy una materia que es la materia de creación de personaje y progresión dramática, que es una materia de guión en realidad. Esta materia, perdón, esta materia es una materia, en realidad es muy teórica, donde se sientan bases sobre desarrollo psicológico de un personaje para después insertarlo en una historia y poder desarrollar el argumento de esta historia. Pero una vez que llegamos a la pandemia no podíamos desarrollar la materia de la misma manera a nivel teórico, pues simplemente porque mantener la atención de un alumno o de 20 alumnos o de la cantidad que sea durante 3 horas frente a una computadora era virtualmente, valga la palabra, imposible lograrlo. Entonces hubo que encontrar una mecánica distinta para hacerlo. Pero básicamente lo que necesitaba yo encontrar en esta materia era que los niños encontraran una manera de poner en práctica la creación de personaje desde su nivel psicológico para poderlo insertar dentro de una historia a nivel práctico. Y entonces teníamos que partir de definir a un personaje como no la representación de una persona, sino como la representación de rasgos de carácter de una persona, en primer lugar. Y en segundo lugar, un personaje es, como bien dijo el compañero peruano, me hubiera encantado a mí dar la exposición de John. Un personaje es un ente que hace cosas, es un personaje que es una cosa que actúa a partir de ciertos rasgos de carácter. Entonces, a partir de esa definición, damos rasgos de carácter psicológicos, ¿no? Hablamos un poco de Freud y del ello, del superyo, hablamos de los perfiles psicológicos junguianos, hablamos de eros y tánatos, hablamos de motivos, hablamos de circunstancias, hablamos de contexto, hablamos de todas esas cosas que construyen el por qué un personaje hace lo que hace, ¿no? Y sobre todo los para qué, que para mí son muy importantes. Y entonces, a la conclusión a la que llego es que gamificar la materia puede resultar una aproximación muy interesante para ello. ¿Y qué me refiero con gamificar? Literalmente convertir la materia en un juego. Y para ello, como la materia es de creación de personajes, pues llego a la conclusión de que hacer juegos de rol es la manera más práctica, más versátil y la más adecuada para hacer esto. ¿Qué es un juego de rol? Un juego de rol llamado RPG por sus siglas en inglés es un juego donde los jugadores adoptan roles de personajes ficticios en un contexto determinado, ¿no? Donde los personajes o los jugadores, mejor dicho, se hacen responsables de sus actos y decisiones mediante literalmente actuar o por medio de un proceso estructurado de toma de decisiones que lo que hacen es desarrollar la personalidad de un personaje. Y era esto precisamente lo que me interesaba que los alumnos pudieran hacer para incorporar en la práctica todo el conocimiento teórico que se les estaba dando en la materia. Hay muchos tipos de RPGs. Bueno, no el original, bueno, sí, el original y el más popular se juega en mesa, como estamos viendo en la imagen, y es un proceso estructurado a partir de la toma de decisiones. El más famoso, por supuesto, es Dungeons and Dragons, que aparece en 1974. Sin embargo, no es el primero. El primero de estos es el Diplomacy, que aparece en el 59, creado por Alan Gallagher. Y Blackmoor es el primero que va incorporando cosas que hoy en día ya son muy comunes, como las armaduras y las puntuaciones y todas esas cosas que los que juegan hoy juegos de rol entienden muy bien, y yo las tuve que ir descubriendo. La plática de hoy no se trata de
descifrar de qué es un juego de rol, ¿no? Lo planteo como, pues simplemente punto de partida para lo que hicimos como punto de partida para esta clase. Y entonces, ¿qué hicimos? El semestre se divide de 16 semanas. Las primeras 10 semanas, justo lo que hicimos fue darles bases teóricas a los alumnos sobre crear a los personajes desde su aspecto psicológico, es decir, ponerles planteamientos morales a sus personajes, dónde estaban los conflictos de el super yo freudiano, ¿no? El padre introyectado con los conflictos morales que vienen a partir de un principio de placer, ¿no? ¿Qué me produce placer y qué mi padre introyectado o mis padres introyectados me dicen, no, eso está mal que lo hagas y entonces no persigues ese principio de placer, junto con el contexto social en el que naces, que también viene de Freud, ¿no? De que Freud estudia la iglesia y la milicia para crear la teoría del ideal del yo. De ahí dimos el brinco a Jung y su teoría de los 8 tipos psicológicos, y lo vamos desarrollando para que entonces las últimas 6 semanas del semestre, literalmente lo que hicimos fue jugar. Cada uno de los alumnos eligió un personaje que ya existiera, un personaje de ficción que ya existiera, y lo pusimos en un contexto donde todos los personajes tuvieran que perseguir cada uno un objetivo específico dentro de un escenario que diseñamos para que todos estos personajes existieran. ¿Qué quería decir esto? Que los alumnos tenían cierto rango de movimiento porque los objetivos los diseñaban ellos, sin embargo, tenían que regirse bajo los principios psicológicos y morales de un personaje que no crearon ellos, sino que todos conocíamos, lo cual obligaba a que la verosimilitud de las acciones que estaban tomando, las decisiones que tomaban los personajes, se ponían sobre la línea. ¿Qué quería decir esto? Que cuando los personajes tomaban decisiones que no eran verosímiles de acuerdo al diseño del personaje mismo, todos los demás alumnos eran capaces de reconocerlos, y entonces esa era la mejor manera de evaluar colectivamente que el conocimiento estaba siendo asimilado de manera práctica. Fue una de las mejores maneras que encontramos de gamificar una materia que era 100% práctica, 100% teórica, y pues sobrevivir un semestre que pudo haberse convertido en el tedio total, y hasta se divirtieron haciendo una actividad, alumnos de cine, que pues en la vida se les hubiera ocurrido qué harían, ¿no? Y pues esa es mi expresión. Muchas gracias por la invitación y gusto en conocerlos a todos. Bueno, Ryu, muy interesante, tiempo excelente, así que no te puedo decir más. Bueno, muy interesante la gamificación de la asignatura. Un buen reto para estos tiempos, sin duda. Por algo estamos en un evento ya virtual, ¿no? Bueno, como bien dijo Adrián, este es un momento de debate donde podemos preguntar cosas. Así que no sé si, aprovechando ya que es una exposición fresca, ¿alguno le quiere hacer alguna pregunta, consulta o algo? Yo, Wenceslao, quiero preguntarle algo. Dale, sí, claro, adelante. Ahí, prendo la cámara. La había apagado porque no sé si chupa ancho de banda o qué. No, me queda un poco la duda, o me gustaría saber un poco como la previa al armado de la experiencia. Me parece increíble, espectacular, además amo los juegos de rol. Es buenísimo lo que hicieron, pero me gustaría saber, porque yo algo estoy investigando, de hecho uno de mis trabajos finales de una materia pedagógica era sobre gamificación o gamificación. Si se basaron en algún texto, en alguna experiencia previa, ¿cómo armaron, cómo armaron el esquema para lanzarse? Porque también hay que lanzarse, ¿no? a esto, es bastante arriesgado. Gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Sí, lo que hicimos, la verdad es que yo tuve que pedir ayuda porque yo en la vida he jugado un juego de rol, ¿no? O sea, tengo muchos amigos geeks, pero yo nunca he jugado rol, la mera verdad, y espero que geek no sea una palabra despectiva. Entonces, yo tuve que asesorarme, y en la universidad, en la UPAEP, hay un maestro que coordina
un grupo de juego de rol. Entonces, en realidad, él fue el que me apoyó a coordinar esto y en realidad lo que hizo el maestro es que él me dio las hojas de juego, una hoja para que los alumnos no crearan a su personaje, sino que lo crearan para que lo unificaran, digamos, para que le pusieran las armaduras y los puntos de juego y todas esas cosas que unifican a los personajes para el universo en el que van a vivir, ¿no? La diferencia entre un juego de improvisación y un juego de rol es que el juego de rol tiene reglas muy específicas y los juegos de improvisación que hacen los actores, por ejemplo, no tienen reglas tan específicas, ¿no? Y entonces el maestro me ayudó en ese tipo de cosas y él me asignó a uno de sus alumnos para que fuera el storyteller. Yo lo que hacía era encaminar a los alumnos para que pues cuando empezaban a divagar y empezaban como a salirse de la guía de sus objetivos, pues yo los jalaba un poquito y así de, oye, acuérdate que tu personaje tiene este objetivo, ¿no? No importa que el storyteller te esté guiando, tu personaje no puede salir, no porque sean unidimensionales, sino porque tu personaje tiene un objetivo y necesita perseguir su objetivo. Entonces, no sé, Gonzalo, si estoy contestando la pregunta, pero eso fue lo que hicimos. Yo me asesoré y entonces me dieron una hoja que creo que fue de Dragon Age, no estoy seguro, pero creo que la hoja de juego fue de Dragon Age. Puede ser, sí, buenísimo, sí, respondiste perfecto. Bueno, felicitaciones por la experiencia y me parece que después, si podés, si hay algún medio o algún canal donde puedas compartirlo o si tenés algo escrito sobre esto, estaría buenísimo para citarlo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, esto, digamos, se articula bastante bien con lo que mencionó Gerson al principio, de cómo armar un modelo, digamos, de experiencia de usuario de juego, ¿verdad, Gerson? No sé cuál es tu opinión. Bueno, me hizo un poco de gracia la experiencia, la verdad que me encantó. Precisamente en Uruguay, yo tuve una ludoteca durante 10 años donde se jugaban juegos de rol. Y ahí hicimos varias experiencias, algunas que tienen que ver estrictamente con los juegos de rol, como experiencia de rol en vivo. Hubo una experiencia que juntó a 50 personas que se fueron reuniendo una vez cada 2 meses durante 2 años para simular sus personajes en vivo. Estaba muy interesante. Pero tuvimos un par de experiencias llevando a liceos, llevando el juego de rol como una manera de reforzar el conocimiento de literatura y de historia, con muy buenos resultados. Estuvo muy bueno, porque aparte empezaba a saber cómo los chicos saben más de lo que uno se imagina, y cómo empezaban a asociar en la medida de que estaba el interés de ser exitosos en el juego. Y ahí voy a algo que dijo, creo que John, no estoy muy seguro, el hecho de cuando la tarea es difícil es un problema para el chico, cuando el juego es simple es un problema, ¿no? O sea, como que cuando vos abordás el juego, lo abordás desde la intención del desafío. Y vos no querés un desafío imposible, pero sí estás dispuesto a enfrentar los contratiempos de ese desafío. Y cuando los chicos se ponen en esa dimensión donde el contratiempo es bienvenido, donde el lograr superar un desafío tiene la recompensa inmediata de la satisfacción de haberlo logrado, que es lo que tiene el juego, encontrás que el mecanismo de aprendizaje va enganchado con el mecanismo de juego y hay como una sinergia y una energía que ponen los chicos en el juego que es increíble. O sea, nunca lo asociás a lo que puede ser una clase. Supongo que la experiencia que ha tenido también con esta clase que implementó ¿cómo es? Murillo. Ryu, bueno, perdón. La verdad no me acordaba de tu nombre, estaba buscando a ver dónde estaba la lista de los... No se preocupe, maestro. Perfecto. Bueno, supongo que te va a haber pasado también eso de que hay como una proactividad y un interés por el logro y el resultado. Bueno, ahí las chicas, el trío, digamos, de Sol, bueno, y Emilia, todas, también encontraron la vuelta para cómo explicar las leyes de la Gestalt, también una especie con gamification, o sea, utilizaron, digamos, tu misma técnica, también es bueno cómo lo articularon.
Ahora mi consulta es, ¿por qué utilizaron las leyes? O sea, ¿era para una materia el juego? ¿Utilizaron las leyes de la Gestalt? La cuestión fue así, bajo la materia de taller de diseño 4 teníamos que elegir un proyecto de alta complejidad. Era tema libre, lo que deseábamos nosotros. Entonces, justo estaba todo este tema de la cuarentena, que se habían viralizado muchos escape room virtuales, entonces la idea empezó a salir por ahí, pero teníamos que buscar a un usuario, en definitiva. Entonces dijimos, bueno, vamos a centrarnos en los estudiantes universitarios, que están constantemente estudiando, forjando su pensamiento, entonces dijimos, bueno, como una manera de ocio, pero que a su vez estén aprendiendo indirectamente. Y ahí es donde hacemos linkeamos con las leyes de la Gestalt, porque en definitiva las leyes de la Gestalt, si vos observás, están en todos lados. Se usan mucho para el cine, los videojuegos, publicidades, cartelerías. Entonces nos pareció súper interesante utilizarlos a partir de ahí. Son como juegos mentales que parte del pensamiento lateral, y el pensamiento lateral es justamente entrenar la parte del cerebro que no utiliza la lógica, sino se basa en la experiencia. Entonces, bueno, fue por ese lado que nos inspiramos, y en cuestión a la narrativa y a este universo que elegimos fue más que nada porque nosotros, los estudiantes, estamos constantemente con la tecnología, entonces, bueno, nos pareció que era un camino muy fuerte para empezar a construir el escape room. Muy bueno. Muy bueno también el diagrama de cómo construyeron la experiencia. O sea, el diagrama de cómo era toda la experiencia del usuario dentro del mismo juego, ¿no? Sí, sí. Perdón. No, ya está. ¿Alguna que quiera hacer alguna pregunta? No, solo quería decirle a las chicas que buenísima la exposición, súper claras, re buenas oradoras, la verdad es que encima para ser estudiantes me pareció excelente, de verdad, para hacer muchas además, porque es re difícil organizarse el tiempo de a muchas. Bueno, nada, eso, mis felicitaciones, está buenísimo el proyecto también, si se puede ver un poco más también, si lo pueden compartir. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahí compartieron el... Volví a pasar el link, Emi, y ahí es donde van a ustedes ver cómo es la experiencia completa del escape room. O sea, nosotros, bajo un usuario hipotético, hicimos todo este camino, que se puede ver cómo está en el mapita, bueno, se ve la experiencia. Así que bueno, si tienen ganas de verlo completo y de alguna manera imaginarse cómo se podría jugar, bueno, ahí está eso. Bueno, ahí como experiencia, John Lee tiene una buena experiencia, la redundancia, hace más de 5 años que está en el mercado. Muy interesante lo que dijiste, sobre todo de la frase de los chicos se quejan de tener tarea, pero también se quejan si el juego no es demasiado difícil. Sí, es que en realidad es algo que usualmente no nos paramos a pensar el por qué jugamos, ¿no? O sea, el por qué nos pegamos o nos apegamos a este tipo de entretenimiento, y en realidad, si no eres desarrollador de videojuegos, es muy difícil que te hayas puesto a pensar cuáles son tus motivaciones para, de alguna manera, invertir tu tiempo, ¿no?, en ese tipo de productos, que de hecho son productos muy largos. O sea, no estamos hablando de un tiempo de una película, que puede ser 2 horas, 1 hora y media. Estamos hablando de 25 horas, 40 horas, 100 horas que nosotros invertimos en estos productos. Entonces, ¿por qué? ¿No? Y justamente entra esto de que los videojuegos, muy aparte de la parte interactiva, que es para mí la más importante de este medio, ¿no?, de hacer partícipe al público del producto, ¿no?, de darle un ownership, y que se sienta que tiene algún tipo de poder, a pesar de que este poder muchas veces es falso o es ficticio o es diseñado, ¿no? Está esto de que nosotros nunca entramos a un juego esperando a que se nos regale nada. Tú nunca esperas un juego esperando, no sé, caminar 3 pasos y ganar, ¿no? Si pasa eso en un juego, tú dirías, pucha, qué aburrido este juego, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el reto? Y ahí justamente viene la pregunta, ok, entonces, ¿qué está buscando el jugador? Está buscando un reto, está buscando algo que resolver, ¿no? Todo jugador entra con ansias de que algo malo está pasando y él es el responsable de arreglarlo. Entonces, ¿qué otro medio ¿en qué otro medio el espectador entra como que ya listo para actuar, ¿no?, con todas las ganas? Entonces,
esa automotivación no se consigue así nomás, es muy complicada. Y es por eso que muchas personas, empresarios, ¿no? Que me piden muchas veces ludificar sus ambientes, me dicen, ¿cómo logras que los jugadores ingresen y estén súper atentos? Y es como que simplemente cámbiales el formato, tienes que darles un motivo, una razón por la que ellos quieran superar los retos. No es plantearle los retos, es darle el por qué tú, elegido, eres el responsable de salvar el mundo, ¿no? Entonces, bajo eso ya entra todo lo que es el uso de videojuegos fuera del entretenimiento, como en la educación, como en la medicina, como en los, producción de áreas gamificadas, ¿no? Para aumentar no sé, la velocidad, la producción de cosas, la felicidad de un ambiente, ¿no? Como medio de comunicación, porque es tan fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un potencial ahí, que muchas veces lo vemos todo entretenimiento, pero hay un área donde falta mucho por explorar y falta mucho por explotar. Totalmente. Sí, sobre todo lo que es diseño de experiencia está muy desarrollado en lo que es comercial, ¿sí? Exacto. Una experience, sobre todo experiencia de usuario, de experiencia de cliente, ¿sí? Entonces creo que eso ayudó mucho al tema de utilizar juegos dentro de la industria, no solamente del videojuego, sino también dentro del branding, de lo que son empresas o marcas para realizar juegos y gamificación y cosas por el estilo. Y bueno, y ahora obviamente, como lo hizo Ryu, lo que es la educación, ¿no? La educación. Que lo había hecho. Y ahora que mencionas esto, si tú te das cuenta, nosotros estamos gamificados por todos lados, ¿no? El café que te tomas, las cabinas de internet, los cibercafés, los restaurantes, las tarjetas de crédito, todos te juegan ¿a qué? A que tú eres partícipe de un sistema donde hay premios, donde hay regalos, donde hay promociones. Y por ahí hay una charla de Yoshi Shadow muy interesante que dice, ¿ustedes creen que los game designers son los que están detrás de este sistema? En realidad, los que crean estos sistemas gamificados, ¿no? Son personas X. Y entonces ahí viene la pregunta, imagínense que un game designer se ponga detrás de un sistema como esto, ¿no? Y de verdad te crea un sistema lúdico mucho más inmersivo e interesante que solamente darte un punto por cada compra que haces. Entonces, eso, yo creo que eso es lo que se viene, ¿no? Hay un mercado ahí también muy, muy interesante. Sí, sobre todo lo que es fidelidad para las empresas hoy en día con tanta competencia. Exacto. Es el tema de los juegos. Gerson, dime. Sí, que hay un tema precisamente, se ha dado, sobre todo en este último tiempo, como una simplificación, una sobresimplificación de lo que es el proceso de gamificar algo, ¿no? Entonces, precisamente como decías, tiene que ir mucho más allá de la idea de darte un punto o de la idea de darte un premio. Eso es otra cosa. O sea, esto es un sistema de recompensa que está bien, se puede sentir de alguna manera como un juego, pero no es un juego. Y a la hora de los aspectos educativos y el potencial educativo que tiene el juego, lamentablemente también ahí se tropieza un poco, y es porque se pierde y se olvida la calidad de juego. Entonces se para más en, bueno, tocas un botoncito y entonces te aparece un cartel con tremendo texto. No, eso no es un juego educativo, eso es una porquería. O sea, eso no hay ningún niño que lo quiera jugar. Nadie lo quiera jugar, yo no lo querría jugar. Entonces, y es mucho, porque es mucho más difícil lograr un juego que te empiece a explicar cosas y que sea parte del juego y que yo lo aprendo en forma natural, que hacer, tipo, te tiro un desplegable. Pero si te pones a pensar, no hay un niño que no conozca los nombres de 50 Pokémon, de repente. ¿Vale? O cualquiera de nosotros de repente conocemos el nombre de 50 unidades del StarCraft o del... de los Sims te puedo decir, no sé, todas las cositas que puedes construir, todas las trampas que puedes hacer. ¿Y cómo aprendes eso? Porque lo necesitas para lograr tu objetivo en el juego. Y creo que ahí es donde está la clave del diseñador
que busca gamificar o educar a través de un juego. Cómo integra el objetivo del aprendizaje o de lo que quiere ludificar con el objetivo del juego. Ryu, ahí te veo bastante ansioso de aportar, así que dale, larga nomás. Ah, perdón, sí, me mostré muy ansioso. No, pero interesante, dale. Aprovechando un poco lo que hablaba John e incluso lo que las compañeras, el trío mostraron, hay una discusión aquí en México. Sol, Emilia y Berenice. Hay una discusión muy vieja, estoy hablando de 20 años aquí en México sobre cine interactivo, porque se intentó hacer cine interactivo aquí a principios de milenio, una película que se llama Pachito Rex, escrita por Flavio González Melo, justamente, y dirigida por Fabián Hoffman, que intentó ser una película interactiva cuando empezaban los CD-ROMs, ¿no? Terminó siendo una película dividida en 3 partes, y se estrenó comercialmente y de interactivo no le quedó nada. Pero Flavio escribió un artículo que lo publicó justamente en la revista del CUEC en el 2002, una cosa así, y me acordé cuando lo decía John, pero me acordé todavía más cuando Berenice, Sol y Emilia mostraron los diagramas, porque Flavio lo que hizo fue publicar los diagramas de cómo estaban planeando armar justamente el plan de la película, porque no querían que fuera un juego. O sea, ellos, Fabián y Flavio, tenían muy claro que no querían que fuera un videojuego, querían que fuera una película, pero pues tenían ellos el pleito de qué diferencia hace entre un videojuego y una película interactiva, porque fueron al Centro Nacional de las Artes, aquí en la Ciudad de México, a asesorarse a la biblioteca, y en la biblioteca les dijeron, pues es que ya existe y se llama Dragon Lair, ¿no? La primera película interactiva, no, es que eso es un videojuego. Y en la biblioteca les decían, no, es una película interactiva. Y ellos decían, no, es que es un videojuego. No, es que es una... No, y entonces, al final les dieron dinero de IMCINE, del Instituto Nacional de Cinematografía, terminó siendo un largometraje, abandonaron el proyecto de película interactiva, nunca más se ha vuelto a intentar en México. Pero lo intentaron y estuvieron muchos años intentándolo. Entonces, me recuerdan mucho ustedes esa discusión, y sí me encantaría, no resolverla en ese momento, pero sí aventar el petardo y echarme a correr. ¿Cuál es la diferencia entre una película interactiva y los videojuegos que ustedes plantean? Yo me puedo arriesgar un poco. Mira, te cuento un poco mi experiencia viniendo de cine y metiéndome en videojuegos. Bueno, para empezar, hace poquito estuve haciendo que les recomiendo a todos si quieren meterse un poco a investigar. En la Universidad Nacional de Rosario hay una cátedra muy interesante sobre transmedia, todo el trabajo de transmedia, pero también muy en línea con los webdocs. Yo hice un curso recientemente sobre narrativas inmersivas y realidad virtual, por Andreu Gifreu se llama, que es como uno de los grandes investigadores de la no ficción, porque no le decimos documental, le decimos no ficción interactiva, ¿no? Por ahí va un poco por lo menos mi investigación. Y la diferencia, primero, bueno, yo tengo también mi tesis de grado que es sobre cine y videojuegos, justamente sobre esta diferenciación, y sobre, obviamente hay una hibridación primero, ¿no? No los podemos tomar como puros, uno y el otro, porque el videojuego tomó un montón de elementos del cine para crear sus narrativas, podemos decir el guión, podemos decir la puesta de cámara, ¿no? Todo lo que es la cámara, el sonido inmersivo y demás, claro, pero eso viene del cine. Entonces, ¿cómo estos lenguajes que son tan híbridos pueden tomarse como autónomos? Hay algo quizás de por sí que yo pienso, que es que, por ejemplo, la no ficción interactiva o los documentales interactivos pueden tomar determinados elementos, ¿no? Que son las opciones estas, las aparentes opciones de caminos bifurcados. Claro, que eso también viene del rol, en realidad, que ni siquiera viene de los videojuegos, viene del rol, o sea, viene de la narrativa, la posibilidad de la narrativa justamente de decir, bueno, no sé, una palabra, una historia, yo estoy contando una historia y a la vez mi mente, esto es medio saussuriano, ¿no? Es como que recorre diferentes paradigmas y es hasta sintagmática, entonces de alguna manera eso, me parece que, volviendo a la pregunta original, es muy difícil. Quizás el videojuego, me arriesgaría a decir que apunta más a algo lúdico 100%, o sea que el cine, por lo menos lo podemos plantear primero como un guión que no sea un guión multilineal, sino como un guión sencillo,
pero también habría que ver el caso. Eso me parece como difícil pensarlos como separados, porque ya están como medio juntos en un punto. Incluso en esto que te digo, todos los elementos, es como decir, bueno, el videojuego, no, ni el videojuego puede tomarse como algo simplemente autónomo por esto que te digo justamente de tomar elementos del cine, que son múltiples, o sea, podríamos hasta hablar de justamente otras experiencias anteriores al videojuego que nacieron en el cine y que están vinculadas a algo medio interactivo ya de por sí. Por ejemplo, yo cito en mi tesis de grado La Hora de los Hornos, no sé si la vieron, un documental argentino, que tenía un montón de elementos que hacían levantarse al espectador. Le decían, bueno, ustedes tienen que salir, como que invitaba al espectador a ser un espectador activo, lo que se llama un espectador activo, o sea, romper la linealidad y el estatismo de la sala de cine y salir a hacer la revolución, ¿no? Porque hay que pensar lo que era en el 68. Entonces, bueno, quizás ahí hay algo de interactivo también. El cine, por su propio dispositivo, no permitía esa interacción, pero a la vez le decía al espectador, no te quedes sentado. Incluso la propia película tenía una forma, sobre todo la segunda, que decía, bueno, ahora es momento de parar la película y debatir, ¿no? O sea, la propia película planteaba hasta instancias de debate, instancias de interacción del proyectorista con el público. Entonces, bueno, hay miles de experiencias híbridas. Es difícil la pregunta igual, ¿eh? Yo te escribiría una investigación sobre eso. Pero bueno, si querés te puedo pasar mi tesis de grado que hable un poco de esto, de cómo es un ida y vuelta al final. Bueno, yo tiraba el petardo nada más, ¿no? Así que bueno. Bueno, ahí el que puede hablar es Anthony, que justamente habló de lo que es el arte en los videojuegos. Creo que ahí también, o sea, entra en juego lo que es la dirección de arte, es un papel importantísimo hoy en día en los videojuegos, cosa que hace un par de años no era tan así. Anthony, ¿estás? Estoy por acá, sí, perdón. No, todo bien. Sí, yo directamente, dentro de la dirección artística, directamente lo que me basé es en el estatuto en sí del videojuego como obra. Es algo que se está planteando desde hace tiempo, se está planteando desde hace un montón y obviamente pues siempre hay detractores. Pero si el videojuego conjuga tantas expresiones artísticas, no hay una manera de decir que no puede serlo. Obviamente hay diferencias, ¿no? Está como dentro de todo el espectro tan amplio del que estamos hablando y de algo tan específico como yo les estaba comentando. Hay diferencias como la gamificación, el diseño interactivo, el diseño de videojuegos, otros videojuegos que no tomé como ejemplo como Call of Duty o Fallout o este tipo de cuestiones, porque simplemente la interacción no es la misma, la finalidad no es la misma, sino más que todo la apreciación. Y no sé qué más podría aportarles. Me puse un poco nervioso al principio de la conferencia, así que no sé, se notó. Pero nada, quería también felicitar a la exposición de las chicas, me pareció que lo hicieron muy bien. Sobre todo, como ya mencionó antes, para hacer tres, si para organizarse uno solo es complejo, las tres lo hicieron de una manera bastante completa. Sí, bueno, eso. Sí, la verdad, muy buen timing, chicas. Sorprendió. Gracias. Gracias. Carmen, bueno, Carmen había aportado que, bueno, agradeció justamente que le están dando muy buenas ideas para sus clases. Y de paso, te consulto, o sea, Carmen, ¿cómo pensás que, o sea, bueno, John Lee había dicho, nadie regala nada, entonces, ¿cómo te parece que lograste tanta participación en el proyecto? Y ¿Cómo? mira, justamente estaba pensando eso, ¿no? Que muchos videojuegos, mucho Minecraft, pero los juegos también tienen un valor. El valor para quien lo juega, ¿no? Y el valor de lo que transmite ese juego para esa persona. Entonces, mientras yo digo, yo justo el tema principal mío eran los valores, ¿no? Cómo transmitimos esos valores o cómo recuperamos esos valores que estamos perdiendo. Yo mientras ustedes hablaban, pensaba en mi clase de arte de hoy. En mi primer clase de grado, de tercer grado, pido que me hagan un dibujo libre y me salen con los videojuegos. Personajes de videojuegos, Minecraft, etcétera, ¿no? Y nombro el Minecraft porque lo juega mi hijo y lo juega mi sobrino, entonces es el que más conozco. Y bueno, a ver,
y sí, dibujen, y después me explican qué es, a qué juegan, o qué hacen esos personajes. Cuando pasamos a un segundo dibujo, nuevamente presente los videos ahí. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Les digo que está mal? ¿O les digo que, bueno, sí, tomen el contenido, vamos a ver qué contenidos de arte aplicamos, el color, la distancia, arriba, abajo, indicadores de espacio, etc. Así que, bueno, yo les agradezco porque la verdad me han orientado en todo ese tema que, bueno, ya no me voy a agarrar la cabeza. Ahora los voy a ayudar también a ellos para que consigan los juegos dentro del arte. Buenísimo, Carmen. Buenísimo. Bueno, Gerson, ¿vos querías aportar algo? Sí, ¿O quedó la mano levantada de antes? Quedó la mano, pero la había bajado, porque bueno, para dar espacio a otros participantes. No, simplemente que la pregunta que tira Ryu es súper interesante. Yo tiendo a ser como más conciso. Y para mí hay algunas características que tiene el juego. Después lo del videojuego, lo único que le da es un entorno. ¿Tá? Pero el juego tiene un objetivo, el juego tiene reglas. ¿tá? O sea, esa es la diferencia entre un juego y un juguete. Yo con el juguete hago lo que quiero, no tiene reglas, no tiene un objetivo. ¿Cuándo pasa a ser un juego? Bueno, cuando hay un universo, cuando hay un mundo que es el del juego, y yo entro voluntariamente a ese mundo aceptando sus reglas para cumplir un objetivo. Entonces, si yo tengo eso, tengo un juego. Después yo intelectualmente lo puedo querer poner que es un libro, que es un esto, que es un otro, que es una... No importa, o sea, pero lo cierto es que, estrictamente hablando, es un juego. Y algunas cosas que están presentadas como juego, de hecho no lo son, porque no hay reglas, porque no hay nada. Y otras cosas que no están presentadas como un juego, en realidad lo son, porque tiene reglas y porque está claro cuál es el objetivo y hay un mundo en el que yo suspendo la incredulidad. Yo acepto que lo que vos me estás planteando es correcto. Y eso pasa en el cine, pasa en todas las cosas. Tomando un poco lo que decía Anthony de, bueno, el juego como arte, bueno, si el juego toma de tantas expresiones artísticas, medio como que es hasta ocioso discutir si es arte o no. ¿no? O sea, cuando vos decís, bueno, el videojuego incluye un aspecto narrativo, como los libros. Sí, perfecto. Tiene un aspecto visual, como la arquitectura, o sea, como la arquitectura, como la plástica. Sí, tiene un aspecto, bueno, evidentemente cuando vos empezás, tiene un aspecto sonoro, cuando empezás a sumar, toma la cámara del cine, o sea, toma de todo y genera como una especie de mezcla donde, bueno, le dará más expresión a una cosa o a la otra, pero lo cierto es que el videojuego, quizá lo particular, es que las reglas son inamovibles. Son inamovibles. Cuando yo juego un juego de mesa, yo me puedo poner de acuerdo con mi amigo, o si mi amigo no se da cuenta, yo corro la ficha y ya está, ya gané. Pero en el videojuego no lo puedo hacer, las reglas son inamovibles, son rígidas, están fuera de mi control. Entonces, eso suma al aspecto interactivo que tiene el juego, al aspecto lúdico que tiene el juego, también el aspecto de las reglas y un mundo que es fijo, está acotado y tiene espacios mensurables. Digamos. Y eso ya te da, creo, la dimensión de juego, qué es el videojuego y alguna cosa más en el cambio. Fantástico. Muchas gracias por el aporte. Eso me parece, esto que acaba de decir Gerson me parece muy, muy, muy interesante. Esto de cómo, y justo lo acabo de apuntar, ¿no? De cómo el videojuego, siendo una mezcla de tantos medios artísticos, puede existir el debate si es arte o no es arte, ¿no? Siendo un compilado de diferentes medios artísticos y tomando de todos ellos. Y es por eso también que es tan complicado definir qué es un videojuego muchas veces, ¿no? Que es un juego, porque se parece tanto a tantas cosas que muchas veces no sabes qué es. Dependiendo del género y dependiendo de dónde haya habido más énfasis dentro de la creación. Es por eso que yo pragmáticamente decidí dejar de utilizar la palabra y decir que yo hago experiencias interactivas, porque a veces cuando me querían preguntar de algo me decían, ¿tú haces esto? Sí, pero esto no es un juego. Sí, pero, o sea, sí es un juego, pero no es un juego. Entonces entrabas en ese debate
Pero no, sí, o sea, ok, sí lo puedo hacer. Entonces, al final terminé con esto de yo hago experiencias interactivas, ¿no? Pero sí, o sea, eso está súper y lo quería recalcar nomás porque me pareció súper interesante. No, no, sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo que quiera consultar o aportar? Justo perdón, Wenceslao, me acordé del Sí, año pasado obvio. que mi ponencia fue sobre videojuegos como forma artística, justo Exacto. lo que mencionaba ahí el compañero. Y justamente pensar en el videojuego como un medio aditivo, que es algo que habla, bueno, Janet Murray, que vos también le habíamos citado un poco la vez pasada, ¿no? O sea que sí, todas las artes al final son un poco aditivas, sobre todo el juego, el videojuego, pero también el cine, ¿no? O sea, son dos debates y pensar si es arte o no, también surgió mismo en el seno de la teoría del cine, ¿no? Al principio el cine siempre se quiso desmarcar si era arte o no era arte, si era un lenguaje o no era un lenguaje, o sea, esos son los primeros debates hasta bien entrado el siglo XX, de si efectivamente se podía considerar un arte, ¿no? El cine. Ahora decimos el séptimo arte y todo, pero bueno, ese debate también se dio en ese momento. Y a veces pienso, sobre todo en esta cuestión de los videojuegos y sobre todo lo que estamos haciendo acá en este contexto, que es un poco estamos sentando esas bases teóricas, si se quiere, así como muy humildemente entre todos, de lo que se puede considerar una especie de teoría del videojuego, ¿no? Así como hubo teoría del cine en su momento y todos estaban, uy, pero el cine salía de un espectáculo de feria, era como una especie, entre un kinetoscopio de Edison y otra cosa que lo veías ahí, viste, y no sabías bien qué era y que la gente se asustaba y qué sé yo, bueno, creo que eso también está pasando un poco con los videojuegos, que todavía estamos en una instancia de saber si son serios o no, ¿no? Que salió también toda esta tendencia de los serious games, que son videojuegos más aplicados para una tendencia más seria, o para la educación y demás. Pero me parece que es eso, que estamos como construyendo un poco estas preguntas y estos debates que están buenísimos. Así es que gracias a todos por sus aportes y al espacio, claro. Sí, hasta diciendo, completando lo de que dice Gonzalo, hasta que artistas consolidados hablaron de estas nuevas expresiones como arte, entonces empezaron a considerar arte. Hasta que Canudo dijo hasta que Canudo escribió el manifiesto de las 7 artes, se empezó a considerar el cine como un arte. Antes no. Canudo tuvo que llegar a decir el cine es un arte, ¿no? Y Canudo ya era un poeta establecido. Perdón, pero ya hay una institución que es la que regula y la que consolida, por más que querramos o no, qué es arte o qué no. Y es la institución artística que tiene su sede, no recuerdo ahora dónde está incluso, es la institución de las universidades y todo. Por más de que una persona que lo considere un tema ocioso, el hecho de que lo podamos considerar nosotros como un arte o no, si no está consolidado por la institución, simplemente no lo es. Ninguna expresión de ningún videojuego lo es. Que se esté debatiendo ahora, pues, bueno, es lo que sucede. Ay, no sé, no sé si estoy tan de acuerdo con la afirmación, porque una institución te tiene que decir qué es arte o no. O sea, por ejemplo, en el MoMA hay exposición de videojuegos. Y por Sí, ejemplo, esa es la en Berlín institución también han museísta. habido. Sí, en Berlín, incluso en el Museo Tecnológico de Berlín, tiene una sala dedicada a los videojuegos. Pero el valor del videojuego, o sea, no tiene el mismo valor como obra de arte, no es valorizado como una obra en sí. Hay exposiciones sobre un montón de cosas. Pueden haber exposiciones sobre X artefacto o X producto o X objeto. Pero no es una cuestión ojo que no lo estoy diciendo que esté a favor de la institución, sino que es una institución que simplemente es la que rige este tipo de cosas. Y existe, y está. Sí, También hay un hecho, ¿no? Que cuando se empiezan a cruzar los agentes, también se empieza a ser como más difícil de separar. Cuando vos tenés actores de cine que actúan en videojuegos, cuando vos tenés artistas, o sea, músicos que tienen una presentación en la interna de un juego. Cuando vos tenés o sea, cuando empezás a pasar de un lado para el otro, ya se te empieza a hacer como mucho más complicado, que creo que también fue una de las cosas que pasa con el cine, ¿no? Cuando ya se empieza a traer para un lado y para el otro, y cuando vos tenés libros que se pasan a películas, cuando vos tenés películas que se convierten en libros, cuando hay obras de teatro, bueno, cuando empieza a ir para un lado y para el otro, empezás a darte cuenta de que naturalmente son medios distintos, pero ambos son medios artísticos. Como todo, igual vas a tener cosas que son realmente obras de arte y cosas que son una expresión simplemente
de lo que alguien quería decir. Hay distintos niveles, ¿no? Y eso pasa en todos los medios. Un niño agarra un lápiz y hace una raya, y para él es una obra de arte. Quizá no está dentro de la categoría y no califica, pero lo cierto es que de alguna manera lo es también. No es una expresión personal. Justo, Gerson, sí, yo quería decir algo en esa línea, o sea, yo sí creo, o sea, mi rama es el cine, pero sí creo que hay videojuegos que sí alcanzan el nivel de ser una obra artística por donde la veas, pero pues hay otras cosas que son videojuegos y considerarlo una pieza artística ese videojuego, pero eso no quiere decir que un videojuego no pueda alcanzar la categoría de pieza de arte, ¿no? Más allá de lo que una academia diga, me parece. Como hay películas que son piezas artísticas y hay otras películas que pues están hechas para que las vean mis papás y mis primos y hay películas que ni siquiera están hechas para que las vean ellos, ¿no? Claro, totalmente. Por eso es que, más allá de la burla, por eso es que está por eso es que estuve en la defensa y tomé 2 videojuegos específicos como ejemplo, básicamente, porque no todos entrarían dentro de la categorización. Y además de eso, con respecto a la cuestión de la academia, volviendo a la susodicha academia, que al final lo que defiende la academia en realidad, si lo ponemos a ver, son bananas pegadas en la pared, no es nada respetable. Sí, es así. Eso lo que haría, en tal caso, si se llegara a fomentar una consolidación del videojuego como obra de arte, pasaría me considero, ¿no?, que pasaría a otro estatuto, pasaría a otro nivel dentro del campo artístico. Por más de que de manera subjetiva nosotros podamos considerar algunos sí u otros no, como para mí Call of Duty no lo es, para alguien Call of Duty puede ser una máxima expresión de arte después de Da Vinci. Para mí no lo es. Hay todo un respaldo teórico, hay todo un estudio teórico sobre la sublimidad, sobre la belleza, sobre todo ese montón de cosas que se pueden respaldar y las que no. Pero en este caso el valor, volviendo al valor, más allá del valor monetario, podría incluso ser parte de un valor como patrimonio. Podría ser parte de un valor como patrimonio, más allá de contar la historia del videojuego. Un videojuego tomado como una obra de arte, como una pieza, podría ser parte de un patrimonio cultural e histórico para la sociedad. Un videojuego específico, tomado como una obra. Y que una institución es la que valida eso, se quiera o no. Bueno, más allá de las opiniones de cada uno, en mi opinión personal, yo creo que el videojuego es un arte porque engloba lo que es el guión, la escritura de por sí es un arte, lo que es lo audiovisual, que justamente lo audiovisual es un arte, por eso existe el séptimo arte, como dijo Gonzalo, o sea, toma mucho del cine, el videojuego toma mucho del cine, y sobre todo a nivel estético, la dirección de arte, la estética que utiliza para uno, o sea, la narración que tienen algunos videojuegos, como justo mostraste vos, Anthony, el tema de dirección de arte en los videojuegos, o el caso que había mostrado Gonzalo, ¿sí?, de Sims y bueno, todos los juegos que había puesto. Lo mismo que John Lu con el tema de cómo el arte, está bien, el videojuego, si querés, está agarrando arte de otros artes, pero justamente al agarrar eso de otras digamos, lugares, creo que en parte está yendo a ese camino. Por ahí ahora no está consolidado, pero creo que va en ese camino. ¿Sí? O sea, hay muchos artistas, ¿sí?, como dicen también en el chat, que trabajan en eso, que bueno, justamente vos lo estás diciendo. Entonces, eso es lo que lo está convirtiendo también en un arte, ¿no? Sabes que me quedo pensando, capaz que acá algunos más académicos que yo pueden articularlo mejor, la defensa de esto, pero hay un aspecto del juego que es la interacción, ¿no?, es lo interactivo, que me da la impresión que es precisamente una faceta artística única y propia, que más allá de que el videojuego toma de otras artes y todo eso que veníamos hablando, creo que hay algo que lo hace único, algo que le da una dimensión y una faceta artística única, que es la interactividad. Me pregunto si la interactividad
tiene las características como para ser considerado una faceta artística, pero me quedo pensando, me surgió cuando dijeron en Call of Duty, y yo digo, pero acá la magia de Call of Duty va más allá del arte con que están hechos los personajes o las animaciones, va más allá de la música, va más allá de la historia. Lo mágico, lo fantástico, lo artístico, lo increíble que logra Call of Duty es la inmersión y la interactividad que provoca. Y de la misma manera que cuando yo escucho una música, en realidad la dimensión que impacta es precisamente las emociones que provoca esas armonías, esas melodías, no necesariamente las vibraciones que genera, ¿no? No sé, ahí como hizo Ryu, perdón, como hizo Ryu que tiró el bombazo, yo también tiro el bombazo. Bueno, es la interacción, una faceta artística, ¡pum! ¡Chao! Me encantan las bombas que tiran. No, yo por lo menos me encantó la reflexión, me hizo acordar mucho de nuevo un poco a Murray, que es la primera que agarra esto de la interactividad y la inmersión sobre todo. Ella habla mucho de la inmersión, del agenciamiento, un montón de características que se desprenden de esta interactividad. Y claro, ella cuenta un montón de experiencias, incluso como madre, ¿no? Que tienen que ver con el juego, que también un poco vos lo mencionabas, que era el tema de esto de uno bueno, esto me hace acordar a Homo Ludens también, a Huizinga, que habla mucho del ser humano como un ser que juega, o sea, que constantemente está en la búsqueda del juego, y el juego que se desplaza a todo, ¿no? O sea, el juego que se desplaza al lenguaje, que se desplaza incluso al sistema judicial. Si lo vemos, es sumamente agonístico. Dos abogados que defienden a su cliente para ganar un juicio, ¿no? O sea, cómo también el juego está metido en todas las áreas de la vida. Y eso también tiene que ver con la inmersión. Y el jugar, pero de una forma que para mí sí, efectivamente, para mí sí es como un rasgo de algo artístico que nunca se había visto hasta el momento. Si bien yo creo que hubo intenciones, como decía yo, esto de la película esta de Pino Solanas, inclusive al ver un cuadro, ¿no? Siempre hay algo de nuestra mirada que se devuelve. Hay un ida y vuelta en ese proceso. Pero que el juego efectivamente es como que nosotros estamos ahí metidos en ese lugar, inmersos en esa narración. Para mí eso no hay ningún otro dispositivo que lo haya logrado, ¿no? Y esto es una suma de cuestiones que son las que ponen al servicio del usuario la inmersión. Como que está puesta la cámara, está puesta la música, está puesta un montón de otros elementos, pero en pos de la inmersión, ¿no? O sea, de poder sumergirnos bien en la narración, y ahí sí es como un rasgo, eso es un rasgo esencial para mí del videojuego, por lo menos. Tal cual. Bueno, como saben, yo soy el tirano del tiempo. La vez justo cuando se está poniendo a pleno en el mejor momento culmine, lamentablemente tengo que cortar, ¿sí? Pero mejor así no le vamos al tono a la comunicación, pero estuvo muy bueno el debate, muy bueno el planteo, así que muchas gracias a todos por participar, ¿sí? Muy bueno la reacción de Río, que tiró el petardo, se fue, lo mismo que Sherton, pero bueno, es necesario para generar justamente esto. Bueno, gracias Daniel por los agradecimientos que muchos están agradeciendo por el chat, obviamente gracias a ustedes que han con las exposiciones de ustedes, que la verdad que le dieron muy buen contenido a esta comisión, así que gracias Gerson, Anthony, John Lee, Carmen, Berenice, María Emilia, Sol, Gonzalo y Ryu, ¿sí? Que es su nombre artístico / profesional. En nombre de la Universidad de Palermo, muchísimas gracias por participar. La verdad que fue muy entretenido para mí, estuvo muy bueno. La verdad que me quedaría mucho más charlando sobre todo este tema. Y bueno, pásense los mails, como estoy viendo que gracias a Dios lo están haciendo, para que se contacten entre ustedes y así no cortan esta charla que me parece muy, muy útil, ¿sí? Así que bueno, estaremos en contacto y otra vez, muchas gracias a todos por participar y por exponer sus ideas, ¿sí? Gracias. Agradece la invitación y realmente un gusto conocerlos a todos, que espero que nos encontremos en algún evento mano a mano y podamos seguir conversando. Sería increíble, mucho gusto a todos. Definitivamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Chao.